Hola, buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje. Hoy tenemos como tema lo que es novela realista hispanoamericana, donde se identifican dos grandes escritores como Juan Rulfo y Jorge Icaza. Estas novelas hispanoamericanas las podemos visitar por medio de dos grandes etapas, como es la novela realista, que es representada a principios del siglo XX, y lo que es la renovación narrativa con los escritores del boom, como les indiqué, por Juan Rulfo y Jorge Casa, que fueron presentadas a lo que es desde la década de los 60. Bien. Para ello, estas novelas realistas hispanoamericanas experimentan lo que es un auge extraordinario en lo que fue el siglo XX, bajo diferentes perspectivas que tenían estas novelas en poderse convertir en un medio de búsqueda, un medio de expresión para lo que es la identidad americana. Para ello, estas novelas realistas que fueron presentadas en la década del siglo XX, estas en sí imitan lo que son diversos modelos de la novela realista naturalista del siglo XIX, aunque son con notables diferencias, como lo vamos a poder identificar más adelante. Según las temáticas, estas se pueden clasificar en tres grandes grupos, como novela de la tierra, novela indigenista y novela de lo que fue la Revolución Mexicana en sí. Como les indiqué al principio, uno de los escritores representativos de estas novelas estaba Juan Rulfo. Juan Rulfo nació en 1918 en Sayula, provincia de Jalisco, en México. Quedó muy pronto huérfano. Trabajó en el Departamento de Inmigración, en la televisión y como escritor de guiones. En su país recibió el Premio Nacional de Literatura, aunque es posterior a la Revolución Mexicana y pertenece a la novela de la posrevolución. El contexto histórico literario de Juan Rulfo se inserta en la problemática de la Revolución de 1910. Este fue uno de los escritores más representativos en lo que fueron estas novelas hispanoamericanas, como también ustedes pueden identificar. Juan Rulfo pudo realizar lo que son diferentes tipos de, de novelas en su momento. Ya lo vamos a ir identificando aquí en pantalla, como pueden observar. Ya identificaron las novelas realistas. Recuerden que estas novelas realistas se clasifican en tres grandes grupos, como novela de la tierra, que lo vamos a ver a continuación. La novela de la tierra, simplemente estas novelas fueron un tema en común. En base a estas novelas se basa lo que es el intento del hombre de dominar lo que es la todopoderosa naturaleza americana, que acababa normalmente con la derrota del hombre, pues no. Uno de los personajes en representación a esta novela de la Tierra estamos José Eustacio, también está lo que es Ricardo y Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, Canaima en sí. Luego tenemos la otra clasificación, que fue novela de la Revolución Mexicana. Estas novelas en sí fueron, tuvieron lo que es un carácter testimonial, que tienen un estilo realista, sin retórica, también fueron melodramáticas y también tuvieron un lenguaje cercano a lo que es un reportaje periodístico, porque mantuvieron lo que es un relato literario, donde abordaban lo que es un tema o también abordaban lo que es diferentes argumentos basados en sucesos de lo que fue esta revolución. Uno de los personajes estaba Mariano Azuela, estaba lo que es también Juan Rulfo y Carlos Fuentes también. Luego tenemos a lo que es novela social o indigenistas. Estas novelas latinoamericanas también muestran lo que son diversos intereses por las condiciones de vida de las clases oprimidas, ya que los indios, los mestizos, estas obras denuncian específicamente la injusticia social y la explotación que sufren los indígenas y los problemas raciales de la sociedad americana que se presentaba en su momento. Uno de los personajes de esta novela estaba Ciro Alegría, Jorge Casa, que también realizó Huasipungo, Adalberto Ortiz, Alejo Campetia en sí. También Juan Rulfo pudo realizar lo que es un fragmento llamado Pedro Páramo, un fragmento que está identificada y realizada por Juan Rulfo. Ustedes lo pueden leer en su texto.
que tienen subido en plataforma. Ustedes pueden leer este fragmento para que lo puedan entender mucho mejor y puedan obtener lo que es un análisis más específico, más analítico en sí. Luego tenemos también a otro personaje del boom, como fue Jorge Casa Coronel. Jorge Casa Coronel fue un escritor y novelista quiteño de 1906 hasta 1978. Fue máximo representante junto a Alcides Arguedas y Ciro Alegría del ciclo de la narrativa indigenista del siglo XX. Su infancia transcurrió en el latifundio de su tío, donde entró en contacto con la realidad social ecuatoriana que marcó toda su obra específicamente. Para ello, Jorge Casa fue una de las figuras sobresalientes de lo que es el indigenismo, de lo que es la narrativa ecuatoriana, ya que en su primera novela, Huasipungo, representada en el año 1934, es donde expone claramente lo que es la degradada situación que se encuentran los indios en su momento, ya que estos indios eran sometidos a lo que es a la esclavitud por sus patrones, donde también estos patrones encontraban apoyo específicamente de lo que son las autoridades civiles y eclesiásticas. También en este libro, lo que es llamado de Valiente Denuncia Social y Crudo Realismo, donde fue constante de la narrativa de Casa, ya que pudo convertir en una de las obras muy fundamentales de lo que fue la evolución de la corriente indigenista del Ecuador. Para ello, también la novela ecuatoriana entra como de lleno específicamente a lo que es una tendencia del compromiso social, de lo que es la novelística actual. En el texto, ustedes pueden identificar el fragmento que pudo realizar eh, Jorge Casa. También indica aquí Jorge Casa que hizo un fragmento llamado Guasipún. Asimismo, ustedes pueden leer en su texto, que ya está subido a plataforma, lo pueden leer para que ustedes puedan entender un poquito más referente a este fragmento llamado Guasipungo, donde van a poder analizar mucho mejor de qué se trata. Pues no, en base a lo que indica el texto de la conexión o interculturalidad, en base que según el artículo 2 de la Constitución del 2008, la lengua quichua y shua son idiomas oficiales de lo que es la relación intercultural. Los primeros idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. Esta es como una breve conclusión de lo que trata este fragmento prácticamente. Recuerden que hoy el tema principal específicamente fue de lo que fue la novela realista hispanoamericana, donde se identificaban dos grandes escritores en su momento, que eran Juan Rulfo y Jorge Casa, donde estas novelas hispanoamericanas surge en un auge extraordinario en el siglo XX bajo lo que son diferentes perspectivas, ya que estas novelas se convierten en su momento en un medio para lo que es una búsqueda, para lo que es la expresión de lo que es identidad americana. Para ello se conlleva que estas novelas realistas que fueron identificadas ya en el siglo XX imita diferentes modelos de la novela realista naturalista del siglo XIX, ya que surgen lo que son diferentes temáticas, donde también son notables las diferencias, donde se clasifican especialmente en tres grandes grupos, como novela de la tierra, novela del leninista, la novela de la revolución mexicana. También identificaron lo que es este escritor, Juan Rulfo, dónde, en qué año nació, en qué ciudad, en qué provincia nació, quedó muy pronto huérfano, trabajó mucho en lo que fueron departamentos de inmigración, trabajó también en la televisión, fue escritor de diversos guiones, también en base a esto, en base a lo que fue la Revolución Mexicana, pertenece también a lo que fue la novela de lo que es la posrevolución, específicamente histórica en sí. Luego también identificaron lo que son cada una de estas novelas que fueron identificadas en diferentes grupos, en base a estas novelas realistas, donde se pudo dar a reconocer estos grupos de novelas
como novela de la tierra, que estas novelas de la tierra simplemente suelen o surgen en lo que fue el intento del hombre de no dominar lo que es la todopoderosa naturaleza americana. Luego tenemos a lo que es la novela de la Revolución Mexicana, donde simplemente estas novelas tenían un carácter testimonial, con un estilo realista, sin retórica, eran melodramáticas, también tenían un lenguaje muy cercano a lo que es un reportaje periodístico, también eran como poder, abordaban diferentes temas con un marco argumental, con diferentes sucesos de lo que es la revolución específicamente. Luego identificaron lo que es la novela social o indigenistas, donde estas novelas latinoamericanas también muestran lo que es un interés por las condiciones de vida de las clases oprimidas, ya que en su momento, en estas épocas, los indios, los mestizos, estas en sí, ellos realizaban diferentes obras denunciantes con la injusticia social que se presentaba en su momento, con la explotación que sufrían los indígenas, con los problemas raciales de la sociedad americana que estaban en su momento específicamente. También identificaron sobre Jorge Casa, otro escritor muy importante de su época, fue escritor y novelista quiteño en 1906 y 1978, donde también se unió a lo que es Alcides, a Ciro, también se conllevó a que su infancia transcurrió en el latifundio de su tío, también pudo entrar en contacto con lo que es la realidad social ecuatoriana, ya que Jorge Casa fue una de las figuras muy sobresalientes de lo que fue del indigenismo, de lo que es la narrativa ecuatoriana. También ya les indiqué sobre el fragmento que realizó llamado Guasipungo en 1924, donde expone lo que es la degradada situación en que se encuentran los indios, sometidos específicamente a la esclavitud, a lo que estos patrones que tenían estos indios encontraban apoyo específicamente en lo que es una autoridad civil específicamente. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero la hayan comprendido, hayan podido analizar todas estas identificaciones que se hicieron en su momento, donde abarca lo que es el tema de novelas realistas hispanoamericanas, donde fueron surgidas, fueron desarrolladas por dos grandes escritores en su momento, que eran el boom en su momento, Juan Rulfo y Jorge Casa. Cualquier inquietud, ya saben, me pueden escribir por medio de la plataforma, que con gusto les voy a responder. También, si tienen algún trabajo atrasado, lo pueden subir, no hay problema. Es que ustedes puedan subir sus trabajos atrasados, los pueden ir subiendo y me indican en plataforma que ya subieron sus trabajos para poderles calificar. También, recuerden que, como ya les mencioné, espero que hayan comprendido el tema, que lo hayan podido analizar. Ya su tarea está subida a plataforma para que la puedan realizar en su momento. Pues no, nos vemos en una próxima clase. Que tengan un bonito día.